María Ángeles Cartera y tengo 77 años y soy artista. La lectura de una obra siempre es un proceso dinámico que nunca se agota y puede generar conflictos en quien la mira. Ese es el motivo de la reciente muestra colectiva que se expone en el auditorio, Casus Belli, conflictos de recepción. Los comisarios de ella son Alberto González Alegre y Ángel Cerviño. Precisamente este último se sienta con nosotros para hacer un recorrido por las más de 20 obras expuestas. Hola Ángel, muchísimas gracias por acercarte desde Vigo para estar con nosotros. Bueno, muy encantadísimo de estar aquí hablando de la exposición. Primero vamos a hablar un poquito sobre ti para conocer tu personalidad, a través de un cuestionario express. ¿Quién es Ángel Cerviño? ¿De dónde viene y a dónde va? Bueno, Ángel Cerviño es un artista plástico y temporalmente travestido de comisario. Vale. Está deseando acabar estos líos para volver a la soledad del taller a hacer sus cosas. Un museo en el que perderte. Hay muchos, pero el Prado, que además lo tenemos cerca y te puedes perder hasta que no te encuentre. Un lugar al que escapar. Bueno, el último al que me he escapado es un pueblecito de Sicilia que se llama Scopelo. Que no vaya mucha gente, pero se está muy bien allí. Para que no se masifique. Claro, claro. Si ves un gato negro o pasas por debajo de una escalera. No soy supersticioso. ¿Te derrites por un plato de...? Pues de huevos caseros fritos con aceite, un buen aceite de oliva. ¿La vida en soledad o compañía? Hay un momento para las dos cosas, ¿no? ¿El paisaje de playa o de montaña? Quizá más de playa. ¿Nos puede recordar un refrán o dicho? A ver, un refrán o dicho. Hay uno muy bueno de mi madre. O demo cando non ten que facer, co rabo mata moscas. ¿Y un buen consejo que hayas recibido de tus padres? Yo creo que lo más importante que me dijeron es que fuera yo mismo. ¿Y el que le darías a tu hija? Se lo transmito, el mismo. Bueno, pues ya si te parece, analizamos la exposición que toca, Casus Belli, conflictos de recepción. ¿A qué se deben estos conflictos? Bueno, conflictos de recepción y obra de arte es casi un sinónimo, o sea que podría entrar aquí cualquier obra, porque cualquier obra tiene un conflicto. Es más, digamos que el punto de partida de la exposición es que no existe obra de arte si no hay conflicto de recepción, ¿no? Entonces, bueno, como tendríamos que compartimentar el campo, lo que hemos hecho ha sido, o lo que hemos tratado de hacer es casi un catálogo de conflictos posibles, ¿no? Entonces hay conflictos de muy diversa índole, desde el más llamativo, bueno, que incluso ha tenido cierta repercusión en prensa estos últimos días, que es el conflicto de una censura, una obra que se retira de una exposición porque es censurada, hasta el conflicto de una obra que es tan silenciosa que casi no se aprecia, no deja huella y se pasa desapercibida y se pierde en la memoria. Esos serían los dos extremos, y dentro de esos extremos, si luego vamos viendo un poco, repasando cada obra, lo que veremos es que cada obra tiene un conflicto totalmente distinto, que casi cada obra se ve obligada a inventar su propio conflicto para poder expresarse. ¿Y cómo se ha planteado el proyecto expositivo? Bueno, esta es una exposición de tiempos de crisis, ¿no? Entonces es una exposición de tiempos de crisis en el primer aspecto, en el económico. Una exposición en la que hay que trabajar con los presupuestos recortados con que están ahora todas las instituciones, y hay que trabajar entonces con obra que ya está hecha. No hay dinero para que se produzcan nuevas obras. Entonces, sobre esa idea primera, vamos a trabajar con obras hechas. Pues quisimos buscar un poco la sorpresa, ¿no? ¿Qué obras hay hechas? Partimos de que obras que nos interesan mucho, que nos interesaban muchísimo a los dos comisarios, y qué obras hay en los
almacenes o en las casas de los artistas que nos interesaría volver a ver, ¿no? Y por qué razón nos interesaría volver a ver estas obras. Entonces empiezas a tirar del hilo, claro, las primeras que surgen son las censuradas, luego las olvidadas, y unas van tirando de otras. Y ya me gustaría insistir en una cosa, que puede fallar en la propuesta curatorial, puede que los comisarios no hayamos acertado al planificar la exposición, pero lo que sí está garantizado a cualquier persona que visite la exposición, que se va a encontrar con un puñado de obras extraordinarias. O sea, los que no van a fallar van a ser los artistas, ¿no? Porque todo lo que hay ahí es de primerísima calidad. Sí. Hablando de lo que ya hay, sí, vamos a hacer un pequeño recorrido siguiendo un poco las agujas del reloj. Nada más entrar nos encontramos con una sala en la que se invita al espectador sencillamente a pisar y a sentir las hojas del piñeiro. Esta es una obra de Jorge Barbie que en su momento fue sencillamente ni siquiera recogida en catálogos. Exacto, exacto. Esto pertenece a una exposición de Atlántica, es que ahora no recuerdo exactamente el año, pero posiblemente el 87 o el 85, por ahí. Y tuvo una sección en Bayona y allí hubo una especie de gran monográfico de Jorge Barbie que nos dejó a todos con la boca abierta. Vamos, las personas que tuvimos la suerte de estar allí en Bayona viendo la obra de Barbie, bueno, comprendimos en aquel momento quién iba a ser Jorge Barbie, ¿no? El gran artista que efectivamente es hoy en día, y allí mostró todo su juego, ¿no? Y lo que iba a dar de sí. Esta obra en concreto tiene una peculiaridad que es la que la acerca a la tesis de la exposición, que es que no se fotografió, como tú muy bien has dicho, que los catálogos en aquel momento eran, digamos, escuetos y tal. La obra no se fotografió y el único registro que quedó de esa obra fue su título anotado en la lista de obras de la exposición, ¿no? Entonces, ni siquiera hace 2 años que se hizo una gran retrospectiva de Barbie en el marco, que luego fue a Lisboa, a la Gulbenkian, pues esta obra no se volvió a montar. Entonces, bueno, quedó ahí perdida. Jorge la reconstruyó, hizo una reconstrucción así virtual, ¿no? A base de trucando fotografías en un catálogo de la Diputación. Pero la obra estaba en la memoria de los que estuvimos allí, sí, y perdiéndose y diluyéndose, ¿no? Entonces, bueno, parecía que era una obra muy importante y al mismo tiempo nos servía para marcar esa sutileza de conflicto, ¿no? Además está, y no por casualidad, sino porque fue una decisión de los comisarios, está situada enfrente casi del Cristo de Moldes, ¿no? Con lo cual, digamos que estábamos a la entrada marcando el territorio con el conflicto extremo de la censura sobre el cuadro de Moldes y el conflicto sutil de la obra que pasa casi desapercibida de Barbie. Y bueno, en el medio modelando el chapapote, ese gran busto, sí, de Juan Locke. Juan Locke, sí, sí, sí. Fantástico. Es, bueno, esta obra yo creo que lo dije... ¿Tenemos en pantalla lo ahora? Dije, estupendo, ahí está. Lo dije en el día de la inauguración y esta, más que una obra, parece un catálogo de conflictos. Porque, bueno, esta obra lo primero que nos viene a la memoria es que fue decapitada en la primera vez que se expuso en la Bienal en Galicia Terra Única, en Pontevedra, hace ya un buen puñado de años. Bueno, porque las obras expuestas... Sí, estaba al aire libre, una obra muy frágil, con un material muy frágil, porque está modelada sobre una base de escayola, modelada con chapapote, y hasta el extremo de sufrir el vandalismo que se jugó al fútbol con la cabeza una vez decapitada y tal. Increíble. Y bueno, ese digamos que es el conflicto de todos los conflictos que pudo haber tenido este busto de Juan Locke, el que menos nos interesó a los comisarios, ¿no? Porque es un conflicto que tiene que ver con eso, con el vandalismo, con la educación cívica, y muy poco que ver con la recepción de las obras de arte. Pero luego sucedió la catástrofe del Prestige. Entonces esta obra en la que el chapapote está tratado como un material amoroso, porque él iba recogiéndolo de la playa, acordándose de su niñez allí en Cantabria, cuando recogía los pequeños pegotes de pichi, que llamábamos nosotros aquí en Galicia. Y era una obra, él hacía un retrato de su edad adulta con el material emotivo de su infancia, ¿no? Entonces todo esto se le vino abajo con la llegada del petróleo y la catástrofe del Prestige. De momento el material que él estaba tratando con cierto sentimentalismo se convirtió en una especie de napalm que destruía todo lo que tocaba, ¿no?
la obra la tuvo que meter en un cajón una vez reconstruida y olvidarse de ella porque era incapaz de volver a tratar ese material con el mismo sentimiento de afecto con que lo había estado tratando. Luego hubo un tercer conflicto todavía más sutil y más inaprensible, que es que a raíz del desastre del Prestige empezaron a proliferar en Galicia un montón de obras hechas con chapapotes, de un carácter reivindicativo, político y tal, con lo cual, digamos, caía una nueva capa de incomprensión sobre esta obra en la que el chapapote había sido utilizado con unos, digamos que con unos valores completamente diferentes y tal. Yo hablé con Juan mucho a raíz de preparar la exposición, visitar su taller y tal, y han tenido, pues, él me confesaba que pasar muchos años, mucho tiempo antes de poder volver a contemplar esta obra. Ahora la tuvo que retocar y restaurar un poco para presentar en la exposición. Dice que ahora ya, pasado la catástrofe y pasado la respuesta política a la catástrofe, puede empezar otra vez a sentir esa relación con el material que había sentido y que fue lo que le llevó a construir la obra en ese determinado material. Bueno, vemos artistas que su obra después ha ido por otros derroteros. Ahora, por ejemplo, analizando a Jorge Barbie, podemos completar la exposición y deben de hacerlo con la fantástica muestra individual que tienen en la Compostelana SCQ, ahí con un juego de mandalas, fotografías superpuestas y de diferente índole. Como le han sentado algunos artistas, el día de la inauguración yo me topé con Correa Corredoira. Allí nos presentáis en sala, Bochin Más. Es, bueno, aludiendo precisamente a ese espíritu combativo del artista. Puro conflicto. Sí. Y bueno, muy metida en las exposiciones del Grupo Atlántica. Bueno, yo creo que los artistas reaccionaron en principio todos bien. Claro, a un artista cuando lo llaman para una exposición, pues está contento con que se cuente con él. Yo creo que el caso, además de Correa Corredoira, es espectacular, porque era una obra que, bueno, tuvo su importancia, su repercusión. Es de las obras más antiguas, aunque creo que hay una más antigua de Fernando Casas, que es del 80, creo que esta es de las más antiguas, o sea, de las obras realizadas hace más tiempo. La de Casas, sí, por ahí, pero hay un par de años de diferencia. Esta estuvo en Atlántica, aquí en Santiago, en el Palacio Arzobispal, allí al lado de la catedral, perfecto, en una sala de estas así a medio arreglar, medio, ¿no?, cutre, con el que estaba muy bien colgada allí esa obra. Pero después nunca más se volvió a colgar. Se volvió a colgar una de las tres lonas, una sola, en una exposición que tuvo que ver con el deporte y algo relacionado con la Fundación Celta de Vigo, allí en claro, Vigo. por el motivo del boxeo. Sí, una obras relacionadas con el deporte, una cosa así que la tocaba tangencialmente. Pero las tres no se habían vuelto a montar. Y estaban, pues eso, envueltas en el taller del artista y ahí un poco, pues, si no olvidadas de la historia del arte, digamos que un poco relegadas, ¿no? Yo creo que es una pintura que he visto hoy, además está expuesta a pocos metros del chico más joven y de la obra recién hecha, que es el Pelucas, y parece tan fresca y tan joven y tan recién hecha como la obra del Pelucas, ¿no? Yo creo que esta es un poco una de las ideas que no estaba al principio cuando empezamos a pensar en la exposición, pero que se nos fue modelando en la mente a medida que íbamos preparándola, era también que esta exposición es una rebelión contra la dictadura de lo último, llegamos a enunciarlo, ¿no? Parece que de cada artista lo único que importa es la última producción, que eso de alguna forma oscurece o hace como pantalla sobre toda la trayectoria anterior. Y bueno, nosotros pensamos que no, que hay que tomárselo con más calma, que un artista trabaja como esta gente, como Moldes o como Correa, lleva 40 años trabajando, hay que ver, en 40 años ha hecho muchas cosas y no quedan olvidadas y catalogadas y perdidas, sino que bueno, hay que volver a verlas. Claro que sí. También tenemos propuestas escultóricas y antiescultóricas. Me refiero al proyecto de Joan Torres y la crítica, digamos, a todos esas plazas públicas que se llenan de monumentos, muchas veces con tono kitsch, y obras que no tienen ni la categoría de obras artísticas. No, yo creo que sí, que ahí estamos en un terreno en el que se confunde mobiliario urbano con arte público, ¿no? Hay unas cosas que es mobiliario urbano, que es como poner bancos y parterres y macetas, que es lo último en mobiliario urbano son las grandes macetas.
Y bueno, eso se complementa con unos artefactos en el centro de las glorietas que yo creo que ya nadie en su sano juicio le llama eso arte público ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces, bueno, la obra se titula, de hecho, Perigo Rotonda, y juega con esa idea. Xoán es un artista que trabaja siempre con un cierto distanciamiento irónico. Hay una obra que le dio mucha visibilidad en su día, que es una pieza de cerámica, porque él es ceramista y trabaja además en Sargadelos, casi en el laboratorio. Pues un perro de cerámica, de estos perros kitsch que hay en todas las mueblerías, o que había antes en las mueblerías, así, estos perros de galgos, de porcelana, de 1 metro de alto y tal. Y él lo que hizo fue coger un busto de Franco y encajarlo, encajarlo perfectamente sobre el cuerpo del galgo y volver a hacer la pieza. Entonces hizo ahí una tirada de no sé cuántos perros de escayola con la casa de Franco que es impresionante. También ideó algo para el Marco de Vigo, unas acróteras a modo de construcciones así musulmanes, no sé si al final salió a... Y quizás sobre la obra de Xoán hay que decir que es, bueno, que una característica muy llamativa que a la gente le gusta conocer y que realmente es impresionante, es que la obra se compone, no sé, bueno, la hemos visto antes, la obra se compone de 600 y pico pequeñas esculturas que parecen de... Papiroflexia. Casi, parecen de hierro porque tienen un barniz así oxidado, pero bueno, están hechas todas a partir de un cartón de 10 por 10 centímetros, cortadas todas en 5 triángulos y los 5 triángulos unidos, doblando las esquinas y tal. O sea que tiene un carácter también, digamos, modular. De hecho, el montaje luego parece que tiende a infinito porque se pierde en las últimas piezas. No se ven porque están colgadas a más de 4 metros a la altura del techo y tal. Es decir, que esa idea de infinitud del trabajo artístico, de algo que nunca se termina, ¿no?, de mover distintos módulos hasta el final de los tiempos, yo creo que es muy atractiva y muy interesante. Bueno, piezas que realmente habéis rescatado porque de otras maneras sencillamente el tiempo se las llevaba. Pienso en el proyecto de Land Art de Fernando Casas, unas piezas muy erosionadas que están en sala. Sí, bueno, ya decíamos antes que eran las piezas más antiguas. De hecho, hay una pieza, no sé, no la tenemos ahí, pero sí, hay una pieza horizontal, una pieza muy larga, horizontal, que es la primera vez que se expone y está hecha en el año 80. Son piezas hechas en Brasil. Que sepas ahora, Ángel, que nuestro compañero Javier Rosende las está superponiendo para los espectadores y todos las están viendo. Bien, pues es una pieza realizada en Brasil, como todas las que exponemos, que todas han sido realizadas en Brasil con las maderas de la selva amazónica. Fernando, como todo el mundo sabrá, es un gallego que volvió a Galicia desde Brasil, donde había hecho su carrera profesional y artística. En Brasil era ya una figura conocida, había estado en la Bienal de Sao Paulo representando a su país, que es como la Bienal de Venecia aquí en Europa, una Bienal súper importante. Y llegó a Galicia en plena efervescencia de Atlántica. Y claro, él venía con unas piezas en las que prácticamente no intervenía, lo único que hacía era recoger de la naturaleza las maderas trabajadas por las termitas y los comedores de madera que hay por allí por la selva y organizarlas. Digamos que el trabajo del artista prácticamente consistía en ver, ¿no? Sí. Ir pasear, ver y traernos a nosotros lo que había visto. Claro, eso en su momento chocó frontalmente con el ambiente o con la escultura que se estaba haciendo aquí en Galicia en ese momento, ¿no? En ese momento aquí estaba Atlántica y los dos escultores más importantes o más conocidos de Atlántica eran Francisco Leiro, que estaba trabajando vigas a golpe de hacha y deshaciendo ahí, ¿no?, el material con un esfuerzo físico hercúleo, y estaba por otro lado Ignacio Vasallo, que estaba trabajando pues una derivación de formas populares, de las formas populares del carro y de los aperos de labranza, haciendo una abstracción de esas formas y llevándolo a la escultura en madera. O sea, en ese ambiente, pues, no voy a decir que no se entendió, porque todo se entiende de alguna manera, pero digamos que no tuvo la acogida que debería haber tenido la obra de Fernando. Sí, de todas maneras, ¿verdad? Pienso que el Land Art no ha cuajado en Galicia como debería de haber cuajado, porque territorio tenemos. Sí, pero sí hay, bueno, yo creo que dentro de ese
así territorio amplio, entendido el hangar en el sentido más amplio. Se puede entender a Barbie, que hace un trabajo muy similar, ¿no? Porque prácticamente casi todo el trabajo de Barbie hasta ayer mismo salía de sus paseos por el entorno geográfico más próximo del Rosal y del entorno de su vivienda, ¿no? Las obras más conocidas, esas de recoger los guijarros que trae la playa, incluso con los títulos de Nuestra Latitud. Sí. Bueno, él, digamos que sí es un artista en ese aspecto. Casas ha seguido trabajando dentro de las coordenadas estas, pues con piedras, árboles, ¿no? Trabajando en grandes espacios. Y yo creo que no hay más artistas, efectivamente, que trabajen en esa línea corriente. Son pocos. Son pocos. Y alguno que lleva tu nombre, por ejemplo, Xoán Cerviño. Xoán Cerviño, también es verdad. Pero es cierto que también ahora lo ha dejado y ha vuelto a retomar la pintura. Que se dio a conocer con una bola de biz, así que tuvo mucha visibilidad. Pero lo ha dejado y ha vuelto a la pintura, y para mí pienso que ha sido un error. Seguimos hablando del trabajo de madera, porque próximo a Fernando Casas está Marisa Fernández. Marisa Fernández sí que presenta una obra reciente del año 2010 y 2011, Adán y Eva, respectivamente. Adán y Eva. Sí, bueno, ella, Marisa Fernández, también, como nuestros televidentes sabrán, fue durante los años 80 una persona muy importante dentro de lo que era el arte conceptual, relacionado con cierta escuela vasca y la escultura vasca. Ella no es vasca, pero se formó en las universidades del País Vasco. Y bueno, tuvo una presencia expositiva importante, una aceptación crítica también muy importante, ¿no? Dentro de lo que era la vanguardia del conceptual así de esos años. Y de repente pues dejó de trabajar, más bien dejó de exponer, ¿no? Dejó de mostrar lo que hacía. Pues supongo que uno dejar de trabajar, nunca dejé de trabajar. Ella ahora vive en Galicia porque es profesora en la Facultad de Bellas Artes, vive en Vigo. Y llevaba, pues yo creo que 10 años sin mostrar lo que hacía, o sin hacer con intención de mostrarlo, ¿no? Entonces descubrimos por ahí en una pequeña exposición, así casi estas que pasan desapercibidas porque las organizan los profesores y los alumnos de Bellas Artes, una cosa así un poco endogámica, pues descubrimos ahí una de las dos esculturas. Y vamos, nos encantó el hecho de que ella volviera a trabajar, y le pedimos que hiciera alguna más. Bueno, nos concedió, que nos hizo otra, y ahí están las dos. Yo creo que va a ser también un punto de inflexión importante en su trabajo, ¿no? De volver a encontrar la energía o las ganas de mostrar lo que se hace. Artistas y proyectos, por ejemplo, el proyecto Buraco. Este justo es un trabajo que, por una pena, o sea, por problemas de las autoridades políticas, pues se viene abajo. Tú lo desarrollas más. Sí, bueno, el proyecto Buraco es muy simpático. Aquí tenemos ahí a Manolo Figueiras, que luego hablaremos de él, que es uno de los artistas de la exposición. Bueno, que en esta exposición, digamos, que actuó casi como cocomisario de los cocomisarios, porque estos proyectos no teníamos ni idea, y él fue el que nos los presentó, nos dijo, oye, quizá esto os pueda interesar, y bueno, empezamos a verlo, y efectivamente nos interesaba, sí, dijo, pues alta, escríbelo tú, porque él participó en el proyecto Buraco y en el proyecto Ocultaciones, del que seguramente hablaremos luego también. Bueno, el proyecto Buraco es un disparate, un proyecto de un grupo de artistas de Orense, que en su momento decide solicitar al Ayuntamiento, al Concello de Orense, la gestión de un espacio alternativo, como una gestión asamblearia de un espacio público para exponer allí arte. No, un agujero. Claro, con la peculiaridad de que el espacio que solicitan es un agujero de alcantarilla. Y que antes estaba destinado solamente a colocar el árbol navideño. Claro, es una alcantarilla que no está, digamos, conectada a la red de alcantarillado. No es una alcantarilla que vaya a dar a túneles ni a subterráneos, ¿no? Que es simplemente un agujero en el suelo, un cilindro de 2 metros de largo por 1 metro de ancho aproximadamente, y donde se hincaba el grandísimo abeto de Navidad que se ponía en la Plaza Mayor. Claro, con el paso del tiempo se dejaron de utilizar los grandísimos abetos por razones ecológicas y tal, y quedó allí un agujero inutilizado que a alguien se le ocurrió. Creo que además el alguien es Xoán Torres, nuestro amigo Xoán Torres, el de las esculturas dobladas. Creo que fue él uno de los principales impulsores.
Entonces se les ocurrió que eso se podía gestionar, se hizo un proyecto con un arquitecto para sanearlo, hacer un cilindro estanco, bien iluminado y con una tapa transparente que se pudiera ver lo que se ponía allí. Y se presentó el proyecto al ayuntamiento. El ayuntamiento pedía nuevos papeles, registro de actividades, programas, constituir una asociación, se hizo todo. Y creo que al cabo de 2 años el ayuntamiento decide que sí, que se lo va a conceder. Entonces en ese momento los artistas deciden hacer una asamblea y piensan que el ayuntamiento lo que quiere es utilizarlos electoralmente porque faltan 2 meses para unas elecciones. Entonces dicen que no van a aceptar esa cesión del espacio público hasta que pasen las elecciones porque no quieren contaminar esto con una cosa de política electoral. Entonces lo que sucedió fue que vinieron las elecciones, cambió el gobierno, cambió el color político del lo que pasa tantísimas y tantas veces. Y el siguiente alcalde les dijo que no sabía de qué estaban hablando y que nada, que bueno, ni proyecto, ni buraco, ni nada por el estilo. Pasa tantas veces, lo que nos sorprende muchísimo es en el siguiente proyecto, el proyecto Ocultaciones. Después de haber editado un catálogo, un señor catálogo, de verdad, realmente, Ángel, por unos vibradores de Sara Sapetti encima, de tono, de corte pop, ¿se puede clausurar un proyecto expositivo de esa envergadura? No se debe, pero se hizo. Vamos a ver, esto aparte lo que yo quisiera destacar es que es una exposición, esta que no llegó a hacer y que ya premonitoriamente se titulaba Ocultaciones e Inexistencias. Está hecha como se deberían hacer las exposiciones, o sea, está hecha con todo rigor. Es una exposición como realmente debían de ser todas las exposiciones y que generalmente por motivos presupuestarios no son así, ¿no? Quiero decir, es una exposición que está hecha con obra nueva, obra encargada a los artistas y con dinero para que se produzcan esas obras. Es una exposición donde hay un catálogo, como tú muy bien has dicho, un señor catálogo, un catálogo editado como tienen son los catálogos. Que además está en la propia exposición, esos apilados pero no se pueden coger. Bueno, no se pueden coger, algunos se los ha llevado. Bueno, pues. Pero bueno, quiero decir que es un catálogo hecho con una consistencia, un catálogo con unos textos, con varios textos que se pagó a los escritores por hacerlos, lógicamente. Un catálogo donde ya como lujo de detalles se contrata a un arquitecto para que diseñe el espacio expositivo, para que tome decisiones sobre dónde y cómo y de qué manera exponer esas fotos de esos 16 fotógrafos. El arquitecto efectivamente cobra su proyecto y diseña un espacio expositivo extraordinario que consiste en traer desde, supongo que desde el puerto de Vigo, un par de containers de estos de barco y ponerlos en el centro de Orense, en la calle del Paseo, la calle peatonal, y hacer dentro de los 2 contenedores la exposición. Supongo que iluminarlos, adaptarlos y tal, y todo el tinglado, ¿no? Efectivamente, los contenedores se traen. Yo no tengo estuve buscándolo, pero no tengo testimonio gráfico de si llegaron a descender de los camiones o no llegaron a descender, porque el asunto es que cuando faltaban 2 o 3 días para que se inaugurara la exposición, cuando ya estaban los catálogos impresos y embalados en sus cajas para comenzar a distribuirlos y hacer, pues parece ser que llegó a la consellería una muestra de los catálogos y las fotos de Sara Sapetti, efectivamente las fotos de los vibradores despertaron allí no sé qué oscuridades interiores de los que tenían la capacidad de hacerlo. Y bueno, bien la consellera, bien sus subordinados, pero vamos, yo creo que la decisión en este caso no puede ser un subordinado, sino que tiene que ser de la persona que firma todos los papeles y que aparece allí como responsable, decide que o se retiran las fotos o no se hace la exposición. Evidentemente los artistas dicen que, bueno, estamos hablando de hace 3 años, no estamos hablando de la transición, estamos hablando del año 2007 o 2008, me parece. Y lo más doloroso es que esto lo haya hecho además un gobierno de izquierdas, ¿no? Mira, Ángel, nos queda muy poquito tiempo, pero nos quedan muchos artistas por analizar. Simplemente ahora unas breves pinceladas. En pantalla tenemos a un artista de origen francés que vive en Pontedeume. Exacto. Alain Magri. Nos sorprende un artista ya de sus años
que haga una obra que parece de un chico joven, ¿no? Con bandas magnéticas y con elementos de quita y pon. Sí, 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 aparte todo el material, todas las imágenes son imágenes, iba a decir robadas, ¿no? Imágenes tomadas de internet, el fluir de imágenes, que hay, el Cyrano no hace fotografías, simplemente lo que hace es estar en internet, coger lo que le llama la atención y montarlo, hacer un collage con eso. Sí. Bueno, el trabajo de Magritte es fantástico y el hombre pues un francés que, aparte de que, bueno, que viene de fuera, ahora yo supongo que ya está integrado, está casado allí y todo esto, creo, pero que tampoco se le ha tenido en cuenta dentro de lo que es el canon artístico gallego, ¿no? Lo asombroso es que estas obras también, bueno, tienen unos años, no sé, creo que son del 2006 o por ahí, pero que ahora está haciendo algo absolutamente distinto, una pintura muy matérica, con unos colores, o sea, fosforescentes, es decir, que es una persona que no se ancla en nada, que el hombre va para adelante, pero vamos, despreocupado de todo. Sí. E imaginación, y ya de una persona joven, pelucas por doquier, sí. Y con un trabajo muy vivo, muy chirriante, sí. Pero muy, vamos, fantástico. A mí me encanta. Una intervención total. Fue el único que tuvimos allí trabajando en la sala, ¿no? La obra está hecha específica para esta exposición. De hecho, tenía un proyecto anterior que era un cruceiro de ladrillo de 3 o 4 metros, el máximo de altura que permitía allí la sala y tal, que por problemas técnicos no se pudo hacer, porque el suelo de la sala está montado sobre una tarima que no soportaría determinadas intervenciones, pero que presentó varios proyectos, al final hizo que se titula, ¿cómo era? Hola Japón, sí, adiós sí, Galicia, sí, o una algo cosa así. parecida. Y bueno, es un artista extraordinario, que yo creo que está un poco en representación de digamos, un mundillo de gente que está relacionada con el graffiti o con el street art, que también se está quedando un poco al margen de la trayectoria o del canon gallego, y yo creo que tiene una vitalidad extraordinaria. Y que creará conflicto, pero ya más a la posteridad. Sí, Mira, sí, lo sentimos por Xosé Carlos Barros, lo sentimos por Manolo Figueras, porque no da tiempo a analizar su obra. Nosotros hemos tenido a Ruth Massó, pero también nos ha quedado Marina Núñez, y que perdonen pues el resto de los que no vamos a comentar. Otro día. Sí, simplemente vamos a comentar. El Cristo das Rías Baixas, una obra que fue censurada hace 25 años. Curiosamente, 25 años después vuelve a estar en el ojo del huracán. ¿Qué valoración haces de esto? ¿Contabais con esta reacción? No, la verdad es que no, ni mucho menos. ¿No? O sea, alguna vez alguno de los que ha hablado en contra de la exposición ha dicho que veníamos con la intención de provocar y todo eso. Nada más alejado de nuestra intención. A mí ni se me ocurría pensar que esto pudiera volver a suceder. Yo creo que ha sido más que nada otra vez la proximidad de la cita electoral la que ha despertado unas iras totalmente, vamos, injustificadas. La obra fue censurada efectivamente hace 25 años, en su día, bueno, en unas circunstancias históricas, digamos, diferentes. No es que se pudiera justificar la censura en ese momento, pero es más entendible que pasara en aquel momento, ¿no? Bueno, también contamos que fue una censura muy peculiar, una censura silai, y un poco a la gallega, quise decir yo en algún momento, porque la censuraron, pero la dejaron ahí en la exposición, detrás de una cortina en la sala de reuniones. Entonces la gente durante 2 meses iba a verla allí detrás de la cortina, ¿no? La gente preguntaba al bedel y el bedel le decía, no, vaya usted allí detrás de aquella puerta, levante la cortina y allí está la obra y tal. Pero vamos, lo que no nos podíamos imaginar era que esto volviera a suceder. Y no hay ninguna razón no está en absoluto justificada. Cualquiera que vaya con la mirada un poco desprejuiciada y con los ojos limpios delante de la obra se verá que hay una ternura y un cariño que escapa, así como hay otras muchas obras de arte contemporáneo que buscan la provocación y que buscan el conflicto. Esta en absoluto lo buscó. Yo me traje aquí el catálogo, no sé si alguna cámara lo puede traer, pero se ve que los cuadros, este es el catálogo, mira, este es el catálogo de la exposición, donde se ve que falta el cuadro de Moldes, porque también fue retirado del catálogo. Los cuadros que supuestamente iban a formar grupo con el Cristo son unos cuadros en los que hay un niño con bicicleta, un niño jugando en la playa, el abuelo. Están inscritos dentro de una época en la que Moldes estaba trabajando mucho con
con su infancia, con sus recuerdos. Están las señoritas de Pontevedra, que las compró el CEGAC, el abuelo Grandida, que lo compró el Museo de Castrelos. O sea, una serie de obras en la que él está. Esta misma obra del Cristo está cargada de signos pontevedreses, con un San Sebastián y un guerrero celta que forman parte de la iconografía allí de la zona del Museo de Pontevedra y tal. Es decir, que no hay ningún espíritu de provocación, que Cristo esté crucificado desnudo es algo que está, vamos, clarísimo históricamente y que no tiene que asustar a estas alturas de la vida a nadie. Y luego que esté cabeza abajo, pues es una cosa de pura composición del cuadro, porque le interesaba tener en el primer plano arriba al guerrero celta de su infancia, o sea que, vamos, sorprendidísimos y un poco molestos en el sentido de que una exposición que nosotros creemos que tiene muchísimos valores, unos artistas muy diferentes y, digamos, muy complejas lecturas que podrían hacerse, parece que se está focalizando excesivamente con un conflicto que de ninguna manera hemos buscado. Bueno, pues Ángel, de verdad que no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a vosotros por permitirme hablar un poquito de la exposición. Pues como ha dicho Ángel Cerviño, no se trataba de provocar, sino poner sobre la mesa determinadas obras que el tiempo las podía haber borrado, determinados proyectos que los poderes públicos u otro tipo de compromisos no quisieron sacar adelante. También aparecen muchos artistas que su trayectoria posterior siguió por otros derroteros y unas obras que, lejos de quedar olvidadas, vuelven a salir a la luz con todo su esplendor. No se pierdan esta cita, Auditorio de Galicia. Nosotros seguimos aquí hablando de arte la próxima semana y mientras saben que pueden seguirnos en www.elcorreogallego.es. Me llamo Sinesio Rodríguez, tengo 78 años y soy artista. Me llamo Ainhoa, tengo 7 años y soy artista. Me llamo Mari, tengo 38 años